¿Te ha pasado que de repente empieza a tener constantes pesadillas o que empieza a tener pensamientos que pareciera que no son suyos, un estado constante de ansiedad o una serie de síntomas como aromas diferentes, una sensación como de que algo está pasando en su entorno y no sabe a ciencia cierta qué es? Bueno, pues puede ser que usted se esté comunicando con el bajo astral y no lo sepa. Esto es muy común ya que el bajo astral ha venido pues atemorizando a la humanidad a lo largo de miles de años, desde que se empezó a conformar, estructurar y empezó, digamos, a ser parte de las estructuras humanas. Así es que, bueno, pues ha sido una situación bastante complicada dentro de esta estructura, dentro de este diseño que tenemos actualmente de realidad. Y bueno, pues ha, digamos, creado muchos conflictos, tanto en la parte económica como en la parte del trabajo, en la parte del desarrollo social, etcétera, etcétera, en cómo usted se está manejando. El bajo astral es justo lo que va a parasitar a las personas o va a crear que haya pues una serie de filtraciones en su campo electroenergético y bueno, pues crea muchos conflictos. Hay diferentes maneras de interactuar con el bajo astral. No todas son a través de que el bajo astral lo parasite o interfiera en su campo electromagnético. Hay muchísimas formas. Puede ser de manera indirecta, ¿no? Puede ser de manera directa o puede ser de manera profunda. Estas tres formas de pues crear o interactuar con usted, porque es la forma correcta de decirlo, porque aunque usted no lo cree, usted va al bajo astral y el bajo astral viene a usted, es una interacción constante. Ahorita les voy a explicar cómo funciona esta interacción. Bueno, pues a partir de que se va desarrollando esta interacción en usted, bueno, pues digamos que van habiendo bloqueos o problemas en el entorno que impiden alcanzar sus sueños, sus metas, sus objetivos, todo lo que usted se propone, esto que pasa cuando usted dice ahora sí voy a bajar de peso y voy a comer sanamente y en vez de eso se come una dona, esto que pasa que dice ahora sí me voy a portar mal y entonces hace justo lo contrario que usted había pensado hacer y todo esto es por el enganche que hay con el bajo astral, además de la suerte, ¿no? Porque parece que nunca me funcionan las cosas que hago. En fin, son muchas circunstancias en donde el bajo astral se engancha. Y bueno, pues como hemos hablado ya en otros videos, en TikTok y aquí en YouTube, que hemos tenido oportunidad de compartir con ustedes, en donde, bueno, pues les he comentado constantemente del bajo astral y constantemente que si vas a hacer una navegación en el plano astral, a través de un viaje astral o cualquier cosa que tú elijas hacer, porque acuérdate que es tu elección, yo recomiendo la visión remota y no el viaje astral, pero bueno, si tú eliges hacer un viaje astral, aquí está uno de los principales peligros y en este video les voy a explicar por qué. Constantemente hablo de este tema porque constantemente estoy alertando sobre estos elementos, sobre este aspecto que hay que nos rodea y bueno, lo más importante, ¿no? El crear conciencia de ello nos va a permitir alejarnos, romper vínculos y comunicarnos de manera diferente. Esto es importante para poder liberarnos, para poder transformar nuestra energía, sacar nuestra energía de este punto en donde tal vez podemos estar atorados y no nos hemos dado cuenta. Así es que bueno, vamos a empezar primero definiendo qué es el bajo astral. Fíjese usted muy bien, a lo largo de la historia de su vida, usted ha atravesado por N cantidad de circunstancias, circunstancias muy placenteras y circunstancias dolorosas y negativas. Dentro de estas circunstancias dolorosas o negativas, sus emociones han interactuado en usted de múltiples formas. Las más importantes o las formas que nos interesan son aquellas en donde se interactúa a través del drama, el dolor, a través de las emociones
demasiado profundas, esta que constantemente se están repitiendo en nuestra mente, un evento traumático que constantemente va a estar impactando. Desafortunadamente, la mayoría de la humanidad atraviesa por estos procesos y bueno, pues acabamos de vivir, ¿no?, este tipo de eventos a nivel mundial, en donde, bueno, pues todos estuvimos con esta incertidumbre de qué va a pasar, cómo va a ser, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para proponer algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eventualmente vamos pasando por estas situaciones traumáticas que nos van a generar una serie de emociones de diferente índole y de diferente determinación. Desde el que nuestros papás nos digan no puedes, es imposible, no eres capaz, eres tonto, eres torpe, hasta eventos en donde pues haya habido asaltos, violencia, agresión, etcétera, etcétera. Todos estos eventos han impactado en sus emociones de diferente manera, algunas más, algunos menos. En algunas personas impactan más determinadas circunstancias, en otros impactan más otro tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? Bien, este impacto va a generar una serie de emociones. Estas emociones van a traer como consecuencia una serie de, procesos internos que se van a derivar en lo que se conoce como los egos. Los egos básicamente son las emociones extrapoladas. Son las emociones que vamos nosotros, digamos, exagerando, que no es exagerado un síndrome postraumático, no es exagerado todas estas emociones que se van a generar, traumas que van a generarse derivados a un impacto emocional o existencial que en un momento dado de nuestra historia y nuestro desarrollo se vivió. Lo que sí es un hecho es que estos egos o estas emociones extrapoladas nos van a impedir tomar decisiones adecuadas y máxime cuando se convierten en un trauma o derivan a una fobia. Por ejemplo, cuando tienes una fobia a un animal, en cuanto lo ves te quieres alejar de él y a veces pones en riesgo tu vida en el afán de arriesgarte de eso que te causa un miedo exacerbado, ¿de acuerdo? Bien, estas emociones, digamos, que se van a la parte de la energía, porque todo en el universo es energía, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, así es que, bueno, pues la energía que tú estás emanando no la estás transformando, pero tú no eres culpable de haber pues desarrollado estos traumas o de tener estas emociones, ¿estás de acuerdo? Han sido las circunstancias en tu entorno las que las han venido creando. Tú no eres culpable, sin embargo las sientes, sin embargo las tienes, sin embargo forman parte de ti. Estas emociones se van a una mente colectiva, como lo describe el psicólogo Carl Jung, en donde habla de esta parte de energía o de mente colectiva, en donde todos los pensamientos se guardan y todos los pensamientos se encuentran conectados unos con otros y van conformando diferentes tipos de entidades energéticas, que aunque no llegan a tener una presencia como tal, sí alcanzan un cierto estatuto de personalidad y con ello un cierto estatuto de presencia. Por lo tanto, se pueden manifestar casi de forma autónoma, aunque en realidad no es de forma autónoma. Vamos a ponerlo desde esta óptica. Imagínate que tú tuviste una situación en donde alguien te lastimó de tal manera que tú deseaste que esa persona tuviese o experimentase algo negativo, ¿no? Algo negativo. Esta persona me hizo esto, no le deseo mal, ¿no? Porque hasta lo decimos, es que no le quiero desear mal, pero en tu interior algo se movió y sientes, ¿no? Esas ganas de algo negativo, pero lo reprimes, ¿no? Porque tu abuelita te dijo que no debes de hacerlo, porque te dijeron que eras chiquito, que no tenías que hacerlo, porque te iba a ser contraproducente, etcétera, etcétera. Pero tienes esa emoción. Bien, esa emoción va a repercutir con otras emociones de personas que sí hicieron algo negativo en venganza, ¿no? Aquella persona que se vengó de la otra y le hizo un daño, aquella persona que sí se desquitó y que sí lastimó a la otra persona en consecuencia de haber sido lastimada previamente, lo que sea. Entonces, bueno, va a impactar con esos pensamientos y empieza a repercutir. Aunque tú no estás ejerciendo, digamos, el acto de venganza como tal, tú solamente la estás pensando, sintiendo y estás rechazándola, ¿no? Porque no la quiero, no la quiero, no la quiero.
pero sí estás emanando esa frecuencia. Así es que todas esas frecuencias que se emanan dentro de la parte de la venganza, dentro de la parte del desquite, dentro de la parte del odio, dentro de la parte del resentimiento, digamos que se enganchan una con otra y se conectan y se vinculan. Y de esta forma tú te conectas con el bajo astral. De tal manera de que al momento en que tú empiezas a frecuenciar estos pensamientos, el bajo astral se conecta contigo, se vincula contigo. Y allí es en donde empiezan a pasar cosas, oyes cosas, los ruidos, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esto? Bueno, pues lo primero es estar haciendo nuestro trabajo personal. ¿Para qué? Para que aprendamos no a controlar nuestros egos, pero sí a conocer nuestros egos, conocer dónde están nuestros miedos. Si yo sé que le tengo miedo, por decir, a los insectos, bueno, pues evito sitios en donde haya insectos o ya en un plano metafísico hablo con los insectos para entrar en una comunicación armoniosa, ¿no? Y entonces voy dándome tratamientos que me permitan resolver ese impacto traumático y si no, eliminarlo por completo de mi ser, sí poder diluir esa emoción para que no impacte de forma directa en mi ser interno. ¿De acuerdo? De esta manera, poco a poquito nos vamos desenganchando de esta energía y dejamos una de nutrirlo porque estas emociones van nutriendo a este bajo astral y dos, vamos a dejar que este bajo astral interactúe con nosotros. Se los decía en un principio, el bajo astral va a interactuar de forma indirecta. Es decir, cuando nosotros estamos ya haciendo este tratamiento, ya no puede, digamos, pues tener una injerencia en nosotros y poco a poco nos vamos liberando de todas estas frecuencias negativas. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de que ustedes van liberando emociones, liberando pensamientos, liberando ideas, van haciendo su tratamiento, van rompiendo estas amarras que le están impidiendo avanzar, entonces el bajo astral empieza a replegarse y entonces solamente va a crear estos momentos de caos, estos momentos de incertidumbre, esto que nos cuesta trabajito hacer tal o cual cosa, pero conforme nos vayamos replegando de estas emociones, pues cada vez las cosas van a salir más fluidas, casualmente todo va a estar más en armonía, casualmente las cosas van a empezarse a mejorar en nuestra vida, casualmente empezamos a recibir más oportunidades, empezamos a conocer personas más positivas con menos influencia del bajo astral. Ojo aquí, cuando una persona te dice es que yo no estoy bajo ningún término conectado con el bajo astral, más bien no lo ha hecho consciente. No sabemos en qué niveles o en qué puntos puedan estar sus conexiones, pero el bajo astral es algo que se encuentra en el ambiente, que se encuentra en todo. Es como respirar un aire contaminado. ¿No? No podemos nosotros evitar respirar ese aire contaminado porque se encuentra en el ambiente. Asimismo pasa con este bajo astral, pero no nos tenemos que espantar. Lo que tenemos que hacer básicamente es lo que hacemos todos los días al despertarnos en las mañanas. Te bañas, no puedes hacer nada para evitar que el ambiente interactúe contigo, no puedes hacer nada para evitar que sudes, para evitar que tu cuerpo deseche sustancias, así es que pues que toca hacer todas las mañanas bañarte. Lo mismo pasa con el bajo astral. Tenemos que tener una dinámica de salud energética que nos permita mantener al bajo astral, digamos que si no alejado de nosotros, sí en un estado de alejamiento o de separación de nosotros de maneras sanas. Así es que es importante que vayamos haciendo rutinas en mis canales, tanto de revelaciones como mensajes universales, como en el canal de Los Ángeles, como en Metafísica Ya. Les voy a dar diversos tipos de tratamiento en donde les voy a estar explicando cómo poderlos aprovechar para poder ir cada vez estando más equilibrado dentro de las frecuencias del bajo astral para que interactúen menos con nosotros o nos generen menos conflicto, ¿de acuerdo? Entonces,
Lo que vamos a hacer nosotros es entender cómo está interactuando el bajo astral. Ahora bien, puede parasitarnos. ¿Por qué? Porque dentro del campo de frecuencias astrales se encuentran una serie de pensamientos que no son nuestros, no nos pertenecen, no los hemos vivido, no los hemos experimentado, pero las personas que sí han vivido esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos, sí han tenido, además de el pensamiento de enojo porque me engañaron, ¿no? Porque fulanito me puso el cuerno. Además de eso, sutanita se burló de él, ¿no? O de ella. Entonces, pues tenemos esta frecuencia en donde pues tengo miedo que aparte de que me engañen, pues la burla, ¿no? Entonces, ese es el ego que está manifestándose y el parásito energético viene y me genera, además del miedo al engaño, viene y me genera la burla o el miedo a que se burlen de mí, ¿no? Y entonces ya tengo un nuevo amiguito que se une a este campo de frecuencia y bueno, pues genera un campo de cultivo ahí energético pesado que de repente hace crisis y allí es en donde vienen pues problemas aún más serios y más graves en nuestro interior. Esto que les estoy contando impacta en nuestro ser, no solamente en la parte de la conciencia, impacta en nuestras emociones, impacta en nuestras decisiones, impacta en los eventos, en los sucesos que experimentamos, en fin, impacta a muchos niveles. Entonces, estos son los parásitos energéticos. Es tanto que yo voy al bajo astral y que yo estoy en conexión con que empiezan a entrar pues amiguitos que yo no invité a la fiesta. Otra de las formas es la forma directa, en donde tú ya estás totalmente vinculada con el resentimiento, con el odio, con la envidia, ¿no? Con todas estas emociones negativas y pues básicamente ya formas parte de esto y pues estas ya nublan tus acciones, tus decisiones y bueno, pues ahí tenemos ya a las personas que cometen actos criminales, que ya toman decisiones demasiado abruptas y bueno, pues que están en un estado mísero de vida en donde pues les cuesta mucho trabajo salir y esto, bueno, pues en cuanto más intentan, pues más retuercen estas emociones, más retuercen el odio, más retuercen la envidia, más retuercen este dolor y hasta dicen, es que yo soy incapaz de perdonar, yo soy incapaz de soltar, yo no voy a soltar esta emoción cuando no entendemos que el resentimiento, el odio y todas estas emociones, en vez de hacerle daño a la persona que nos lastimó, nos están haciendo daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos mantienen más metidos en esto y entonces encontramos más personas que nos lastimen, más personas que nos afecten, más personas que generen más conflicto y más problemas, más problemas, más problemas, más problemas, porque más nos metemos y nos sumergimos en este campo de la energía del bajo astral. Así es que, bueno, pues estas son las tres formas. Creo que la gran mayoría nos encontramos en la forma indirecta, pienso yo, aunque seguramente puede ser que nos podamos identificar en las otras dos formas, pero creo que la mayoría estamos en forma indirecta. Así es que, bueno, pues es importante que hagamos una higiene energética. Tenemos diversas herramientas para poder lidiar con este tema y para poder, digamos que irnos aislando progresivamente del bajo astral hasta que logremos impedir que este nos afecte en muchos sentidos y en muchas áreas de nuestra vida. Pueden ser terapeutas, puede ser la parte del desarrollo de la mente, ¿no? El conocimiento es una gran herramienta, ¿no? Para que podamos trabajar la parte de la razón y de esta manera poder alejarnos un poquito de la conciencia del bajo astral. El trabajo con los egos, la inteligencia emocional es fundamental. En fin, hay muchísimas técnicas, seguiremos hablando de este y más temas relacionados con la parte de la conciencia y el tema del bajo astral, que es tan interesante, tan apasionante y tan importante. Si nosotros logramos liberarnos, vamos a poder transformar muchas cosas en nuestra vida. Yo soy Nictea Bustamante y como siempre es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes. Suscríbase, sígame en mis canales y mantengámonos en contacto. Nos vemos en el próximo video que hagamos para revelaciones. Recuerde, sonría. Es gratis. Chao, chao.